Está en todos los libros sagrados, Beni Israel y la Biblia. Cuando Jesús nació en Nazaret de madre judía y un padre, y vino a Jerusalén para el pueblo judío. Tienes a los Babelim, los Namlukim, y llegas hasta los árabes, y luego los otomanos, y después lo hizo el británico. En todo esto, cuando Palestina era un país... Dices que al no ser un país legalmente constituido no cuenta. No, porque lo que trato de decirte es que pensar en lo que es Palestina, o la Palestina actual que tienes en mente hoy, ¿de acuerdo? No es lo que es. En realidad no está ocupada. Creo que la mayoría de los hechos discutidos en las mesas universitarias caen en oídos sordos. Creo que sigue siendo importante ver la perspectiva de la otra persona, su psicología y cómo piensan sobre estos temas. Vamos a echar un vistazo. Es como el destino manifiesto. Creen tener derecho a la tierra sobre quienes ya vivían ahí. Lo que era Palestina ahora es Israel, dejando solo una pequeña parte como Palestina. ¿Cuándo Palestina fue un estado y en qué año? No recuerdo el año, pero la Nakba fue en 1947. ¿Qué ocurrió antes de la Nakba y la Guerra de Independencia? No sé cuándo exactamente, pero sé que Palestina aparece como país en obras de Shakespeare como Otelo. Entonces, Palestina en realidad no se menciona como un país. Palestina se mencionaba como una región en el área de en medio. Sabemos que Siria-Palestina existió mucho antes, pero Palestina como país árabe musulmán nunca existió. De hecho, si tienes información sobre eso, me gustaría saberla, porque nunca he visto nada al respecto. ¿Quién fue el primer presidente y primer ministro del Estado palestino? ¿Cuál era su ejército y bandera? La bandera palestina existe desde 1964. Antes no había una. Entonces, basado en eso, de nuevo, ¿cuándo fue Palestina un país que Israel lo ocupó? Porque en 1948, quien controlaba la tierra era el mandato británico. ¿El mandato británico lo hace correcto? No, espera, fuimos del mandato británico a los otomanos y así sucesivamente. Y antes de eso, mucho antes, hasta los romanos, e incluso antes de los romanos. ¿Sabes quiénes estaban ahí? Los judíos. Está escrito en todos los libros sagrados, Beni, Israel y en la Biblia, cuando Jesús nació en Nazaret de madre judía y un padre, vino a Jerusalén para el pueblo judío. Antes, la Torá indica que por miles de años los judíos vivieron ahí. Entonces, si me baso en la secuencia de la historia, desde los cananeos hasta los cananeos fueron exterminados, luego los judíos, luego los romanos, y después tienes a los babilonios, los mamelucos, y luego llegas hasta los árabes, después el Imperio Otomano, y luego los británicos. Todo esto fue manejado. Cuando Palestina era un país... Estoy un poco confundida. Entonces, ¿estás diciendo que porque no estaba legalmente constituido como un país, no cuenta? No, porque lo que trato de decirte es que la idea de lo que es Palestina o la Palestina actual que piensas hoy, ¿de acuerdo? No es lo que es. De hecho, en realidad no está ocupada. Déjame explicar. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. ¿Tu argumento solo aplica si hablas de legalidad porque soy de Pakistán? Sí. Y Pakistán solo ha sido un país, ya sabes, desde hace muy poco. Pero antes de eso, antes de que fuera Pakistán, antes de que fuera parte de la India. Eso no significa que las personas que vivían en Pakistán, esos diferentes grupos, no estuvieran ya en Pakistán. Solo cambiaron el nombre. O sea, dices que tu argumento favorece a los israelíes porque los judíos estuvieron antes que los árabes musulmanes en esa tierra. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la gente no está discutiendo el hecho de que los judíos no hayan vivido históricamente ahí. La gente está diciendo que mucha de la afluencia de personas que ahora se están mudando ahí y que afirman tener derecho de nacimiento sobre ese lugar por encima de las personas que ya vivían ahí, eso está mal. Y creo que de lo que estás hablando, especialmente sobre los judíos que vinieron de Europa y los judíos que vinieron de Estados Unidos, ellos sí tienen un vínculo con la tierra de Israel. Pero ¿qué pasa con los judíos que estaban en Medio Oriente y fueron expulsados cuando estaban en Israel? Y luego fueron expulsados a Irak, Siria, Yemen. Luego de eso fueron expulsados de esos países árabes. Y llegaron al Estado de Israel, a lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Básicamente regresaron a su tierra. El hecho de que hayan sido expulsados de su tierra no significa que no tengan derecho a regresar a sus tierras. Solo el 30% de los israelíes son blancos. El 70% no lo son, aunque muchos piensen lo contrario.
La gente no dice que no se migre, pues históricamente ha habido migración como muchos musulmanes en Europa. Pero esa no es la pregunta, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo también tengo clase, pero eres tú quien habla la mayor parte del tiempo. Por supuesto, ahí lo tienes. Gente de distintos grupos ha sido expulsada de muchos lugares, no solo judíos, también musulmanes y cristianos, por ejemplo en las cruzadas en Europa. Nadie dice que no puedas regresar o migrar, pero está mal afirmar que tienes algún vínculo ahí, sin vivir ahí por siglos, sobre quienes sí lo han hecho. Entonces dices que debemos esperar siglos para decir lo mismo de los palestinos, No, porque los judíos estuvieron antes. no es lo que digo, me malinterpretas. Lo pregunté porque quiero entender, no lo afirmé. Mi pregunta es, ¿estás diciendo que solo porque vivieron cientos de años no pueden afirmar que van a regresar? Y eso, digo, si pasan cientos de años, podríamos decirle lo mismo a los palestinos. No pueden regresar. Ya pasaron los años, así que está bien decirlo. Muchos palestinos son obligados a dejar sus hogares, que luego entregan a otros, perdiendo su derecho histórico a esos vecindarios. Los olivos son quemados, no tienen acceso a la tierra a la que deberían tener acceso. Estás diciendo, oh, dentro de 100 años, como si fuéramos a ver que esto pase, como si potencialmente fuera a pasar, como si no estuviera pasando ya. ¿Cuándo pasó eso con los judíos? ¿Te importó menos? No estoy diciendo que me importara menos. Porque los judíos fueron expulsados de la tierra de Judea y Samaria y de lo que hoy conocemos como la tierra de Israel, que está entre el río y el mar. Supongamos que eso es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿es solo una historia? Bien, entonces, ¿estás diciendo que las personas de ahora, como 1000 años después, merecen ser castigadas por eso? Los palestinos que sufren genocidio de quienes aún viven ahí no pueden quejarse ni reclamar sus derechos. Pueden molestarse. Se les ofreció varias veces la paz. ¿Cómo se les ofreció la paz? Plan de partición 1947. Está bien, pero hablo de ahora. Incluso con el alto al fuego siguen siendo asesinados. A los palestinos no les dejan pescar ni recolectar agua de lluvia. Sabes que esto es falso. Antes del 7 de octubre los palestinos pescaban y tengo pruebas de ello. Los palestinos vivían en Gaza, por ejemplo, sin presencia de soldados israelíes de las fuerzas de defensa de Israel. Ellos salieron de Gaza en 2005. Entonces dicen, Israel controla la frontera, pero Gaza también limita mucho con Egipto. Y ellos pueden entrar y salir, pero Egipto está impidiendo que la mayoría de ellos entren y salgan. La afirmación dice que los palestinos no pueden pescar, pero en realidad sí lo hacen. Antes del 7 de octubre, hoy en guerra porque Hamás intentó invadir y controlar. Así que Dices que todo es por el 7 de octubre y que antes no pasó nada. el 7 de octubre de 1947 pasaron muchas cosas, aunque muchos mencionan el 67 o el 48. No, ellos se remontan a... Yo me remonto mucho antes, incluso hasta cuando el profeta Mahoma llegó al mundo, que fue en el siglo VII. Y eso es como 7 siglos después. Jesús nació miles de años después de que los judíos ya vivían en Israel. En esa secuencia están los judíos en la tierra y luego los cristianos, donde Jesús judío nació en Belén. Dice, no sé si conoces algo de árabe, pero en la Biblia en árabe, ellos. Nació en la ciudad judía de Belén. Hay evidencia en todos los libros sagrados, como el Corán. ¿Cuántas veces se menciona Jerusalén? Es metal, pero ¿para qué negarlo? ¿El judaísmo no se menciona? Hablo de Bani Israel, entiendo tu punto, sí. Sí, lo que digo es que si quieres reclamar la historia, la afirmación es que los judíos tienen derecho a la tierra. Dejando eso, avancemos a la época moderna, 1947. Y en 1947 la ONU, porque el mandato británico había terminado, llegó con el plan de partición. El plan de partición asignó tierras árabes y tierras judías, dándole más recursos naturales a las tierras árabes. Los judíos aceptaron la partición, los árabes la rechazaron. Ahí comenzó la guerra, Israel ganó su independencia y los palestinos lo llaman la Nakba. El peor desastre que les ocurrió, y el peor desastre que les ocurrió, sucedió por el hecho de que los líderes árabes en ese entonces, escúchenme, no estoy diciendo líderes palestinos, estoy diciendo líderes árabes. Ellos iniciaron la guerra porque querían todo y no aceptaron el plan de distribución. Y una cosa sobre mi familia, soy árabe, soy un árabe que vive en Israel. Mi abuelo vivía en un pueblo llamado Ishyesh. Ishyesh es un pueblo, Gush Alav es un pueblo en la frontera norte de Israel, Líbano y Siria.
En 1948, durante la guerra, líderes árabes de Siria y Líbano se reunieron con mi abuelo, líder comunitario en Iyesh. Y le dicen, escucha, muévete, deja la tierra, vete al Líbano, vete a Siria por 48 horas. Venceremos a las fuerzas de defensa de Israel y podrás volver a tu tierra. Mi abuelo me dijo eso, pero él decidió quedarse. Dijo, me quedo en mi tierra y cuando lleguen las fuerzas de defensa de Israel, les hablaré. No pelearé, pero me quedo en mi tierra y no quiero que me maten. No tengo clase. ¿Puedes ir directo al punto, por favor? Todo lo que digo es que el punto es ese. Cuando las fuerzas de defensa de Israel llegaron al pueblo de mi abuelo y su comunidad no pelearon, conservaron su tierra. Eso no significa que no ocurrieron atrocidades de ambos lados en esa guerra de la Nakba o el Día de la Independencia. Por supuesto, ocurrieron de ambos lados. Pero la cuestión es que cuando la gente trae información falsa sobre todo lo que ha pasado en la historia, a lo largo de toda la historia hasta hoy. Última pregunta, por ejemplo, de 1948 a 1967, ¿quién controlaba lo que hoy conocemos como Cisjordania y Gaza? ¿Era Israel? Aunque fueran palestinos. No, en realidad no fueron los palestinos. Entonces, ¿Quién fue? Jordania y Egipto. En Gaza, Egipto controló de 48 a 67 y Cisjordania fue controlada por Jordania de 48 a 67. ¿Por qué no le dieron un país a Palestina? ¿Por qué conservaron esa tierra como jordana y egipcia? Mira cuántas veces intentaron, pero en vez de buscar una solución, mantuvieron la situación. Y luego, en los años 90, Bill Clinton dijo, les ofrecimos a los palestinos, y lo dijo en una entrevista en vivo, les ofrecimos toda Cisjordania, incluso con un intercambio del 4%, territorios con Israel, tierra israelí y control total de Gaza. Un túnel o puente entre Gaza y Ramala para conectarlos y Jerusalén Este como capital. Todo eso fue rechazado por los palestinos. Así que no empezó el 7 de octubre, empezó mucho antes. Y una y otra vez, los palestinos lo rechazaron porque no se trata tanto de tener un Estado palestino, sino más bien de querer o ver un Estado israelí destruido. Las personas a cargo no representan al palestino promedio. Por ejemplo, mira a Trump. Mucha gente se opone a que Trump sea presidente, pero sigue siendo un presidente que no representa a todos ahí. Básicamente somos la mayoría. No he podido hablar, voy tarde a una clase y me detienes, ¿de acuerdo? Supongamos que lo que dices sobre los palestinos es cierto. Votaron por esto, Jordania y los otros países hicieron esto. Bien, las personas en el poder no representan a todos aquí. Por ejemplo, yo no voté por Trump y no apoyo todo lo que Trump representa. Eso no implica que quienes viven ahí deban ser castigados por otros. Nadie los está castigando. Está bien, dices que las fuerzas de defensa de Israel, tu situación es única. Las fuerzas de defensa de Israel. Dijeron que tu abuelo dijo que no iba a pelear y lo dejaron en paz. Eso no necesariamente es el caso para todos. Eso es cierto y también sucede al revés. Por ejemplo, la masacre de Hebrón en 1922 contra los judíos. Entonces podemos ir y venir. Ahora quiero encontrar una solución. Pero es mucho más grande cuando las fuerzas de defensa de Israel lo hacen a otras personas. Mira como cuando van, como que masacran a muchas mujeres, niños, los masacran. Nunca atacan mujeres y niños, solo a terroristas que se esconden tras ellos. Dices terroristas ocultos tras Hamas, sí. ¿No crees que Hamas es terrorista? Podría haber gente mala en Hamas. Pero tú los llamas organización terrorista. ¿Puedo hablar ahora? Por supuesto. Decir que hay una organización terrorista permite que cualquiera sea llamado terrorista si no te agrada. Piénsalo, no lo sé, pero entrar el 7 de octubre y masacrar personas en sus casas es terrorismo. Está bien, pero no todos los que hacen eso. Es como, si matas al papá de alguien y esa persona se convierte en un luchador revolucionario, ellos no están haciendo eso. El 80% de los habitantes de Gaza estuvo de acuerdo con lo que pasó el 7 de octubre, cuando ocurrió lo del 7 de octubre. El 80%. El 80% cree que la masacre en Israel está bien. Y de hecho, hoy, en Ramala y en Ginebra, la misma cantidad de personas que han muerto en Palestina es mucho mayor que la cantidad de personas que han muerto en Israel. Israel protege a todos sus ciudadanos, incluso árabes. ¿Por qué estamos seguros? ¿Por qué no matan árabes en Israel? ¿Tú eres árabe? ¿Las fuerzas de defensa de Israel son buenas? De hecho, yo, como árabe, serví en las fuerzas de defensa de Israel, fui un criminal. Es vergonzoso, fui comandante de un soldado judío. No solo eso, luché por mi país y luché por mi comunidad. Y luché para proteger a la comunidad árabe, los 2 millones de árabes que viven en Israel. No solo eso, no es vergonzoso. Estoy muy orgulloso de haber luchado contra los terroristas. Y también cuando estaba en la iglesia, no te preocupes por eso. Iré. No. Estaba bien hablando contigo hasta que me enteré. Lo descubriste como si hubieras estado en un ejército genocida. No luché legítimamente.
De hecho, por cierto, cuando tuvimos algo así, donde veíamos mujeres y niños en masa, recibíamos la orden de nunca acercarnos ni disparar. Y tengo un testigo para eso, yo soy testigo. Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se suicidan al admitir que mataron a mujeres y niños. Esa idea de suicidio tras ver las atrocidades cometidas por Hamas el 7 de octubre. Desafortunadamente, ¿Se supone que debo aguantar todo? Estás diciendo, no quiero que hagas todo eso, no quiero que investigues la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que presentas? Está bien. está bien. Busquemos investigadores con MIT después. Te aviso en un minuto. Cuando pregunté si Israel es un estado de apartheid, no sabías qué era y respondiste tierra. No tiene nada que ver con el apartheid, y el apartheid de tierras se basa en la separación, la segregación entre árabes y judíos. ¿Crees que yo, como árabe y comandante de soldados judíos, vivo en un estado de apartheid? ¿Sabías que los árabes somos el 20% de la población en Israel, pero el 30% de los doctores y el 50% de los farmacéuticos? Hay jueces de la Corte Suprema que han encarcelado a primeros ministros judíos, conductores de autobús, atletas que representan a Israel y árabes que viven y prosperan en el país. Y están viviendo con una palabra fuerte, lo están. Es una palabra muy fuerte y la sostengo y puedo demostrártelo si me dejas. Cada vez que te muestro videos, por ejemplo, de las atrocidades de Hamas, ves cómo mataron, incluso a perros en casas, no solo a personas. Así que te importan mucho los perros, pero no te importan los hombres que están siendo alineados y detenidos. Solo tomas una palabra de lo que digo. Mataron bebés, mujeres y hombres. Las fuerzas de defensa de Israel nos hacen eso. Es un momento difícil. ¿Dices que controlo el micrófono solo por no mantener esta conversación? Por favor, revisa el micrófono. Gracias por tu participación. Edúcate un poco. Yo estoy bien educado en mi realidad. Vivo en Israel. Como árabe serví en el ejército más moral del mundo. Gracias. ¿Cómo se llama ella? Eso estuvo bastante gracioso, en realidad no lo sabía. Esa historia detrás de su abuelo, que en realidad estuvo en Israel durante la guerra de 1948, lo ignoraron cuando los ejércitos árabes le pidieron que se fuera. Supongo que ese es un momento muy conmovedor para él, que realmente ha formado su perspectiva temprana sobre los judíos, que no estamos simplemente yendo de puerta en puerta tocando en las casas de los árabes y matándolos y tomando sus casas por alguna razón loca. Entiendo que esa chica tenga prisa, yo también lo viví en la universidad. Era lo más molesto cuando alguien estaba en una mesa como tratando de molestarte mientras tú estabas, por ejemplo, yendo a una clase, lo entiendo. Pero al mismo tiempo siento que la mayoría de estas personas que están defendiendo la causa palestina y el movimiento pro Hamas básicamente son estos tipos que van de evento en evento tratando de expresar sus opiniones con su visión actual sobre la conversación, sobre el tema, sobre el conflicto, y no son capaces de tomarse un descanso y escuchar la información real que está saliendo, escuchar las perspectivas de personas, incluidos árabes y musulmanes que viven en Israel y afirman que esa no es su realidad. Eso mostraría otra perspectiva. Claramente, la mente de esta mujer estaba sobrecargada. Un musulmán árabe que sirvió en las fuerzas de defensa de Israel defiende sus acciones en Israel, lo que la sorprendió mucho. Y estoy seguro de que ella, ya sabes, probablemente quedó marcada solo por esta interacción, que no podía imaginar que algo así pudiera pasar. Quien haya estado en Israel lo sabe. Yo nací y estudié ahí tras la universidad y hablé con varios árabes, incluso algunos palestinos. Tuve buenas interacciones con muchas personas ahí. Hay conductores de autobús árabes, árabes trabajando, caminando y comiendo en los mismos restaurantes. Como no existe apartheid, aunque quieran aparentarlo, repiten la misma narrativa hasta que todos la crean. Gracias por apoyarnos en Jewish Uncensored. Soy Israel Jai. Si crees en Jewish Uncensored, considera apoyarnos de distintas formas. Puedes apoyarnos económicamente yendo a buymecoffee.com/Jewish Uncensored. También puedes visitar nuestra nueva tienda de productos, israeluncensored.com, donde acabamos de lanzar un montón de artículos nuevos. Para acceder a contenido exclusivo, ve a la pestaña de membresías y únete en este canal. Y finalmente, puedes compartir este video tanto con tu familia como con tus amigos para difundir este mensaje al mundo. Muchas gracias por tu apoyo.